Encantada de estar con ustedes, les saluda Hatsuko Nakamura, transmitiendo desde Ciudad de México para mis estudiantes de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Licenciatura en Pedagogía, modalidad a distancia de la UNAM. Y les quiero presentar con quienes estoy. Les está con nosotros Jessy Granados, salí así para que te distingan, está Fabiola Rosiles, Silvia Montoya, Pilar Vivanco, Lupita Pérez, Itzel García. Estoy con ellas esta tarde. Vamos a conversar acerca de lo siguiente. Fíjense nada más ustedes qué súper interesante se está poniendo esto. Dentro de lo que es psicología evolutiva y psicología de la educación, en este semestre estamos teniendo un acercamiento a esos paradigmas y teorías del aprendizaje que han marcado línea a lo largo de la historia y que con sus principales representantes, con sus conceptos, con la metodología del aprendizaje, han permitido que la educación vaya evolucionando, vaya avanzando con sus diferentes propuestas. ¿Qué vamos a ver hoy en concreto? Vamos a entrar a un paradigma en el que la mayoría de nosotros estudiamos, que se llama conductismo. Y este paradigma, ¿cómo funciona? ¿Para qué sirve? ¿Qué es lo que vamos a ver en la unidad 3? Ya estamos en la unidad 3. Vamos a ver estas teorías del desarrollo aplicadas a la educación y vamos a ir evolutivamente a través del paso del tiempo teniendo un acercamiento hacia ellas. La primera es el conductismo. Tenemos que en 1912 el conductismo le dio un nuevo sentido a la psicología. Buscó darle una certeza científica siguiendo los preceptos de la epistemología positivista. Al medir lo único observable, la conducta, esto ustedes ya lo saben porque ya lo hemos visto, ya hemos tenido acercamientos en lo que fue esta historicidad que vimos, pues nos ha servido para darnos cuenta cómo a través de lo medible, lo observable que era la conducta, esta se asocia con el paradigma mecanicista. Vamos a ver sus conceptos fundamentales, sus aplicaciones educativas y con qué es con lo que vamos a empezar esta unidad, qué es lo que vamos a trabajar. Con mucho agrado les comento que vamos a ver justo cuáles son estos antecedentes de esta teoría, en qué momento surge y qué pasaba. En esta cuestión del tiempo, del cronotropos, esta cuestión del tiempo siempre será importante, mis queridas pedagogas en formación, siempre será importante que veamos qué es lo que ocurre en nuestro contexto, en nuestra cultura, en la sociedad, qué es lo que está pasando. Así que, ¿qué es lo que ocurría cuando surgió el conductismo? Vamos a ver que en estas ganas de querer comprender la complejidad del ser humano y en un tiempo positivista. ¿Qué significa positivista? Que era lo que se podía ver, lo que se podía medir, lo que se podía alcanzar. Responde a este periodo de la historia de la humanidad, el positivismo, justo cuando va teniendo sus bases, el conductismo, cuando se va dando a conocer. Pero vamos a ver, vamos por partes, para que no nos hagamos bolas. Aproximadamente en el siglo XVIII tuvo sus inicios y lo que se pretendía es que, fíjense nada más cómo se considera como al fundador a Watson, esto en las primeras décadas del siglo XX. ¿Qué es lo que Watson nos decía? Él nos decía que hay que aplicar al estudio experimental del hombre, fíjense, al estudio experimental del hombre, iguales programas y el mismo lenguaje descriptivo que muchos investigadores habían empleado con éxito durante largos años en el examen de animales inferiores al hombre. Así lo van a leer ustedes, que ya esta actividad se entrega hoy y ya tengo varias entregas. Gracias porque están trabajando
de manera muy puntual. Así que entonces tenemos que este postulado se hizo acreedor a una serie de críticas debido a que estipulaba implícitamente que los seres humanos solamente diferían del resto de los animales existentes por el comportamiento que presentaba. Y entonces, pues tuvo un rechazo rápido debido a que los hombres se concebían como semejantes a los animales, pero diferentes por contar con un algo más que los diferenciaba, un algo que puede ser entendido como un aspecto moral, religioso, político, ideológico, por lo cual no debían ser estudiados o considerados psicológicamente bajo esta perspectiva tan burda o simplista. Además de esto, se hace necesario mencionar que el conductismo comenzó a tener un rechazo debido a la inclinación periodística que se suscitaba dentro de sus estudios y postulados. Es decir, que se menospreciaba aquello propuesto por este modelo, ya que los investigadores o científicos ya contenidos dentro de él difundían sus postulados a través de la prensa y no a través de publicaciones científicas oficiales, lo cual quizá derivó en que se cuestionara hasta qué punto era su verdadera vocación e interés por explicar el desarrollo humano. Y esto derivó en que comenzaran críticas literarias en contra del modelo conductista o incluso en contra de los mismos investigadores directamente. Sin embargo, se debe hacer un reconocimiento hacia dichos investigadores, quienes no se centraron a responder las críticas de forma directa. Ellos lo que buscaron fue seguir trabajando en sus teorías y sus experimentos, y se considera que de haber respondido las críticas se habría entendido de mejor manera la postura conductista. Y esto mismo es justo lo que, en palabras de Watson, ¿no? Él es quien lo explica. Y una vez dicho esto dentro de los antecedentes, con estas críticas que enfrentó el modelo conductista y que no nada más enfrentó, que pues sigue enfrentando, ¿no? A lo largo del tiempo. Porque tiene que ver, si ahora que ustedes lo lean, se van a dar cuenta por qué razones que dentro de los antecedentes había tantas críticas, antecedentes históricos, ¿no? Entonces sigamos avanzando. En ese momento estaban las disciplinas de sustento científico, medicina, física, química, y con ellas tenían esta metodología su teoría y su metodología muy centrada, ¿no? Y eso también que corresponde al positivismo, y tenemos entonces a Pavlov, a Thorndike, y este modelo continuó tratándose y fungiendo como base para otros teóricos subsecuentes. Tenemos entonces ahí Skinner. Y él postuló 4 planteamientos del neoconductismo: conductismo asociacionista, metodológico, la intención y el conductismo operante. Y aunque fue Skinner el que desempeñó un papel importante en la década de los 40s y 60s como uno de los principales exponentes del conductismo, que contribuyó a establecer la corriente hegemónica de este, así como su alcance en la psicología. Propuesta que señala la conducta de los organismos puede ser explicada a través de las contingencias ambientales, me quedé con lo de los animales, ambientales, y los procesos internos de naturaleza mental no tienen ningún poder causal explicativo, nos dice Gerardo Hernández Rojas, que hay un libro buenísimo que deberían ustedes que seguramente ya se los enseñé, porque muchas veces yo les muestro que este es hecho hecho en CEU, ¿no? Gerardo Hernández Rojas, que tenemos ahí los paradigmas en la psicología de la educación. Es un libro que yo pues consulto mucho y que quiero mucho. Entonces, a ver, sigamos avanzando. Este modelo conductista tuvo un mayor sustento o fundamentación teórica al quitar estas nociones medievales generalmente ligadas a la divinidad
relevándolas por nociones científicas que van desde el vocabulario y los términos, rechazando además cualquier carácter subjetivo que pueda llegar a considerarse como factor relevante dentro del estudio humano, que nos estamos refiriendo a sensación, percepción, imagen. Esto lo van a encontrar en Watson. Y me encantaría que quienes ya entregaron su actividad iban a decir: "Ay, pues quien más trabaja es quien siempre se le pide su participación". Pues es que ya me entregaron y ahorita vamos a ver quiénes de las que entregaron y que están aquí en esta sesión quieren hacer algún comentario al respecto o leernos algún parrafito de su trabajo. El documento que tienen ustedes dentro de su antología de Gerardo Hernández Rojas es justo este librito precioso que como pedagogas en formación, pues más adelante lo van a adquirir porque les va a servir a lo largo de toda la licenciatura y seguramente también en su investigación para la titulación. Ya que vimos un poquito de los antecedentes del conductismo, vamos a ver qué cosa es la psicología conductista. Lo que les quiero decir es que lo primero es que la conducta es quien va a ser observable, quien va a ser la protagónica, quien todo el tiempo va a estar presente y tiene toda una metodología. Y esta conducta se supone que es detonada por un estímulo, por algo de afuera, por algo del ambiente. También por esa razón yo les decía que dentro de los 3 paradigmas de la educación que vamos a ver en este semestre y ya las unidades subsecuentes, es importante ver qué ocurría alrededor, qué pasaba, por esta cuestión de cronotropos, ¿no? Que el hombre siempre está inserto dentro de una serie de factores culturales, ambientales, que nos van constituyendo y nos van modificando. Y entonces es así como la psicología de la conducta intenta explicar todo a través de estos estímulos externos que ocurren en el comportamiento o la formación humana. Y así queda establecida que la psicología evolutiva, estas formas de interactuar con el medio ambiente entre estímulo, respuesta, estímulo, respuesta, estímulo, respuesta, es lo que es observable, es con quienes se hacían los experimentos y es así entonces que el modelo conductista está relacionado con el modelo mecanicista, que como vieron ustedes en actividades pasadas, pues fue como algo mecánico, ¿no? Así fue como lo fuimos integrando para poder aterrizar ahora en lo que es este modelo de psicología de la conducta. Entonces tenemos que hay una en el conductismo, hay una relación de condición que se mantiene y, o sea, durante todas las etapas de la vida humana, dentro de estas interacciones de estímulo-respuesta. Y así es como se establecen y se relacionan para que se vaya completando el aprendizaje. Por ejemplo, si nosotros ahorita observamos a un niño que comienza a aprender a caminar, vamos viendo de qué manera va él reaccionando a los estímulos. Y esto es bastante interesante porque el conductismo, que así aprendimos muchos de los que estamos acá, también dentro de las críticas que tiene es que únicamente se constituye a través de lo observable desde afuera y de cómo los estímulos externos a nosotros nos van implicando como seres humanos. Sin embargo, yo lo que les puedo decir es que ni todo lo bueno es tan bueno, ni todo lo malo es tan malo, ¿no? Porque podemos nosotros ir aprendiendo cómo hay ciertas cuestiones de aprendizaje y desaprendizaje que se pueden lograr, sí, a través de este modelo de la conducta. Cada uno de los paradigmas que vamos a ir estudiando
Lo que quiero que también ustedes estén siendo muy atentas es esta cuestión de qué tanto me provoca a mí este paradigma, qué tanto yo aprendo y cómo lo aprendo y con qué me quedo yo de esto que estoy viendo, porque el que ustedes tengan estas bases de qué es cada uno de estos paradigmas, cómo se trabajan, cómo fueron creados, qué pasaba en el tiempo en el que surgieron, y también que hagan esta integración con hoy día, qué tanto se aplica. Y yo les aseguro que van a encontrar en cada uno de los paradigmas elementos que les van a resultar muy favorecedores. Y también dependiendo cuando se trabaje el currículum de instituciones, de programas, de planes de estudio, tenemos nosotros que mirar qué tipo de hombre se pretende formar para ver con qué paradigma de aprendizaje podemos nosotros como pedagogas hacer nuestras propuestas. Así que a mí me encantará leer su trabajo de con qué se quedan con esta parte de introducción, de antecedentes del modelo conductista y que se une al o se liga con el modelo mecanicista y cómo entonces se concibe al ser humano desde este paradigma de aprendizaje. Y entonces tenemos que es el estudio de la conducta del hombre dentro de lo que es su propio desarrollo humano. Me encantará también que en una de las sesiones lo que vamos a hacer es que ustedes me platiquen cuáles serían esos ejemplos o su ejemplo del modelo conductista de cómo aprendieron ustedes. Porque también va a ser muy interesante cuando veamos qué conceptos fundamentales hay, cuáles son sus teóricos centrales, qué metodología se trabaja desde el conductismo y para qué nos sirve o en qué modelos de educación podría aplicar. Es bien importante esta cuestión de los antecedentes del conductismo, porque no nada más del conductismo, de las teorías del aprendizaje que vamos a ver, porque dentro de los antecedentes nosotros podemos ubicar este espacio-tiempo del hombre y su contexto, de qué es lo que pasaba. Y es importante que ustedes como pedagogas en formación vayan ampliando su panorama de qué es cuál es el tipo de hombre que queremos formar. Y supongamos que ahorita que está esta educación de emergencia en tiempos de pandemia y que nosotros tenemos que ir generando y desarrollando situaciones de aprendizaje. Ahorita que conversaba con Fabiola Rosiles, que ella da clases a distancia y pues lo que tuvo que implementar y qué hacer, eso es justo lo que responde al cronotropos, que es lo que nos va ocurriendo en nuestro contexto. Muy bien, pues hasta aquí me gustaría saber si tienen algún comentario, alguna duda de lo que estoy diciendo hasta ahora. Lo que voy a hacer es que voy a preguntar a las compañeras que tenemos acá. Vamos a ver quiénes seguimos aquí. Está Jessica, Pilar, Fabiola, Silvia y Lupita. A ver, vamos con Jessie. Jessie, ¿con qué te deja reflexionando estos antecedentes? Y después vamos con Pilar. Bueno, a mí lo que me queda es cómo es que comenzaron a estudiar esto de la conducta, ¿no? Y cómo es que se empieza a relacionar el hombre. Bueno, por una parte empiezan a relacionar al hombre con los animales y cómo también hacen esa diferencia entre ellos y todo es mediante la conducta. O sea, más allá de, como lo dijeron, ¿no? Una práctica religiosa o algo así, es mediante la conducta como es que se hace esta relación de ser humano-animal. Ujú. Muchas gracias, Jessie. Vamos ahora con Pilar. Sí,
Para complementar lo que acaba de decir Jessie y no ser repetitiva, también es muy interesante ver cómo el conductismo se relaciona con el paradigma mecanicista, ¿no? Esta parte de compararnos como máquinas, ¿no? Que seguimos un proceso, que necesitamos un estímulo externo para poder tener las diferentes reacciones, ¿no? Entonces eso también me parece muy interesante tanto del paradigma como del conductismo. Muchas gracias, Pilar. Vamos ahora con Silvia. Hola, buenas tardes. A mí algo que me llamó la atención de lo que leí fue la parte donde decía, bueno, sí, los estímulos dan como resultado una conducta, ¿no? Pero también dentro del organismo se generaban sustancias. Bueno, eso es lo que estaba yo leyendo. Entonces también había como reacción a esos estímulos. Cuando, por ejemplo, el bebé veía la luz, reaccionaba de cierta manera. Bueno, es lo que podría yo agregar. Sí, Silvia, son justo estas reacciones al ambiente externo en donde estamos, ¿no? De eso se trata justo. Muchas gracias. Vamos con Lupita Michelle. Bueno, a grandes rasgos de lo que yo me quedo del conductismo es el hecho de que plantea una teoría de análisis del desarrollo, pero no con una secuencia establecida, sino que analiza los estímulos que generan una cierta respuesta a una reacción y lo puede hacer también a la inversa, saber qué estímulo derivó en esa reacción. Exactamente. Uy, muy bien, Lupita. Muy, muy bien. Bueno, pues hasta acá vamos a dejar, a ver, tenemos acá en el chat que Laura nos está diciendo, ¿existe algún autor conductista que hable sobre lo que no se ve o cómo se aborda? No, es que eso no se ve en el conductismo, Laura, es justo lo que vamos a aprender en el siguiente paradigma, con los cognoscitivistas. Ahorita en la parte que estamos es en lo externo, en lo observable, lo medible, lo que se ve. Por eso es que ver los antecedentes históricos del momento que se estaba viviendo, la escuela de pensamiento que existía en ese momento, que es el positivismo, estaba justo en esta cuestión de lo externo, lo medible, lo observable. Dice Laura que muchas gracias por nada, Laura. Muy bien, hasta acá vamos a dejar la parte grabada y yo voy a continuar con sus compañeras. Antes, preguntarles, ¿alguna de las que está aquí no quiere salir en el video para que les tape ahí a la hora de la presentación o todas dan su autorización? A ver, no las... Adelante, Jessie. No hay ningún problema, asesora. Gracias. Pilar. Sin problema. Silvia. Ay, sin problema. Lupita. Sin problema también, maestra. Muy bien, muchas gracias. Pues me voy con ustedes y con esto me despido. Despídanse también de los que van a ver este video. Hasta luego, hasta la próxima.